Muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes a Los Investigadores Médicos. El cáncer de mama representa el 12.5% de todos los casos de cáncer nuevos por año en todo el mundo, por lo que es el tipo de cáncer más común a nivel mundial. Y al igual que ocurre con otras afecciones, existen muchísimas ideas erróneas sobre el cáncer de mama, especialmente en lo que se refiere a los factores de riesgo. Por eso lo abordamos en el programa de hoy. Bienvenidos. Iniciamos con nuestro programa de hoy para hablar sobre cáncer de mama. Como el tipo inflamatorio, por ejemplo, que se puede confundir mucho con una infección de mama. Y compartimos el valioso testimonio de lucha contra esta enfermedad. Conforme fueron pasando los meses y los meses, hasta mi familia fue viendo pues mi cambio. Yo me levanté físicamente y espiritualmente, ¿va? Porque yo confiaba. Además, el acompañamiento de medicina biomolecular en las pacientes con cáncer de mama. Los polifenoles son bastante nobles con el organismo. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Gracias por estar acá con nosotros en Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto presentarles a alguien que estoy segura lo han visto porque ha participado muchísimas veces acá en el programa con toda su experiencia, con su vocación de servicio y amor y servicio a cada uno de sus pacientes. Estamos hablando del doctor Carlos Monzón, que nos acompaña. Él es oncólogo. Gracias, doctor. Esta ya es su casa. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Anita. Pues es para mí un gusto, un placer siempre venir y poder participar de estas presentaciones que pues uno siempre está dispuesto a dar información. Muchas gracias. Dispuesto a dar información. Gracias a usted, doctor, porque además es muy valiosa cada uno de sus aportes que viene a compartir con todos nosotros. Doctor, hoy estaremos abordando un tema que yo quisiera pedir desde ya a cada una de nuestras personas que nos acompañan, que nos sintonizan, especialmente a las mujeres y por qué no también a los caballeros de casa, poner mucha atención porque estaremos hablando del cáncer de mama. Para hablar de ello, doctor, sabemos que los datos han cambiado, que la ciencia, que la medicina van caminando conjuntamente para cambiar ese diagnóstico que muchas veces cuando lo escuchábamos nos daba tanto miedo que incluso no íbamos a la consulta. Pero no, las cosas están cambiando y debido a ello es que abrimos este espacio para poder entablar de estos términos y estos conceptos tan importantes. Así que yo quisiera comenzar, doctor, para que nos explique qué es el cáncer de mama. Pues el cáncer de mama es una enfermedad que se presenta por el crecimiento anormal de células en la mama. Todos consideramos a que el cáncer de mama es exclusivo de mujeres y cuidado, está bien dicho lo que tú estabas diciendo, también los varones podemos tener esta clase de enfermedad. Entonces tenemos que poner atención con muchísima mayor razón a este programa. Claro, doctor, y bueno, relacionado a los hombres, porque muchas personas y a lo mejor dicen, bueno, ¿y por qué un hombre? Según algunas estadísticas se menciona que uno de 833 casos en hombres podría dar positivo a un cáncer de mama. Es por ello que también lo mencionamos y que vale la pena abrir la oportunidad de hablarlo y conversarlo en estos espacios. Pero doctor, le quisiera preguntar, ¿existen diferentes tipos de cáncer de mama? Y si es así, ¿los podríamos explicar de una manera muy breve? Claro, pues el cáncer de mama se puede manifestar como el tipo inflamatorio, por ejemplo, que se puede confundir mucho con una infección de mama. Puede aparecerse también de acuerdo al lugar donde se comienza la enfermedad o el crecimiento anormal de células. Puede ser, por ejemplo, a nivel de los conductos, puede hacer a nivel de los lobulillos, que es el carcinoma lobular, o puede ser a nivel del pezón, eso se le puede conocer también como enfermedad de Payet. Entonces, hay muchas ubicaciones donde puede presentarse, inclusive en el mismo tejido de la glándula mamaria. Entonces, hay que saber identificar de dónde precisamente comienza el problema para poder brindar no solamente un diagnóstico, sino que posteriormente también un tratamiento. Doctor, cuando estamos hablando de los factores de riesgo, muchas veces hay mucho tabú, no se habla por miedo, como lo estábamos mencionando en un inicio. ¿Cuáles podría mencionar usted cree son los factores de riesgo más importantes o a los cuales deberíamos de ponerle mayor atención? En primer lugar, lo que estábamos hablando antes, Anita, es de que el hecho de ser mujer ya con esa condición, básicamente ya existe un factor de riesgo muy alto. Claro, esto no significa, como hablábamos al principio, que los hombres no puedan tener esta patología. Luego, pues tiene que ver mucho la genética, que definitivamente sí tenemos que informarnos bien de cómo ha sido nuestra historia familiar, sobre todo para poder determinar el riesgo que existe. La obesidad es otro de los factores de riesgo que pueden presentarse. El que las pacientes tengan, por ejemplo, glándulas mamarias demasiado abultadas
puede de alguna manera también tener un factor de riesgo. El que tenga, por ejemplo, alguna condición como por ejemplo el alcohol o el fumar, también todo suma al final para que los factores de riesgo se vayan dando cada vez más. Por supuesto que también la edad es otro factor que también se puede presentar dentro de ello, alrededor de cómo se presenta cada mujer en este caso o cada hombre, ¿verdad? Porque de alguna manera siempre hay alguna relación. Hay muchos casos, ¿no, doctor? Que también se mencionaba incluso tener embarazos a una edad muy prematura o una edad muy avanzada también. Y hay muchos otros casos en un porcentaje porque me llamaba la atención que decían que no cumplían con ninguno de estos factores de riesgo como los que usted estaba mencionando. Sin embargo, lamentablemente y estadísticamente tenían cáncer de mama. Y mi siguiente pregunta, doctor, lo mencionaba usted. ¿Qué es la relación? Si mi familia, si mi madre, si mi hermana tuvo cáncer de mama, ¿cómo está realmente esto genético cuando estamos hablando? ¿Tiene algún peso? Definitivamente, las pacientes o los pacientes que de alguna manera tienen los estudios genéticos adecuados como para poder investigarse. Hoy en día conocemos muchísimo más que obviamente hace unos años. Hoy hay un tipo, digamos, de alteración genética a nivel del ADN, sobre todo los que se conocen hoy día, BRCA1, BRCA2, y los que tienen estos factores genéticos hacen que tengan mayor probabilidad de contraer la enfermedad por genética. Y estamos hablando tanto de hombres como mujeres, y estamos hablando de papá, mamá, hermanos, tíos, tías, de alguna manera toda la familia cercana que tiene este tipo de genes en algún momento dado tienen factores de riesgo y es necesario hacerse la investigación, no solamente de los factores genéticos, sino que también de estarse chequeando constantemente para poder tener un diagnóstico temprano, que es lo que todos anhelamos. Todos anhelamos, y esto, doctor, ha cambiado sobre todo en los últimos años. Un chequeo temprano, oportuno, a tiempo. Recordemos que hay incluso un color que vestimos para hacer conciencia, para sensibilizar a la población femenina, para hacerse los autochequeos, los exámenes. Hay planillas, si usted dice es la primera vez que está escuchando esto de un autochequeo, incluso es muy fácil tener acceso a ellos, ¿no, doctor? Cómo se puede hacer uno desde casa y obviamente consultar a cualquier cambio que tengamos en la mama, en un bultito, acudirlo cuanto antes sea posible, porque los tratamientos han cambiado y, como repito, no es sinónimo de muerte, sino que también hay esperanza en poderlo hacerlo a tiempo. Doctor, cuando estamos hablando de los factores hormonales en el cáncer de mama, ¿cómo se relaciona? La relación que existe sobre todo es para las pacientes que están tomando anticonceptivos de alguna manera y que se asuma estos factores de riesgo genético, pues no es que les vaya a dar, pero sí tienen un factor de riesgo. La otra característica importante son las pacientes que tienen problemas en su menopausia, sobre todo síntomas muy agudos, y que se dejan este tipo de medicamentos, se dejan específica y exclusivamente para disminuir los factores o síntomas que produce la enfermedad en sí. Pero hay que tener mucho cuidado, no se puede hacer indiscriminadamente, porque esto de alguna manera puede, si no se toma la dosis adecuada, si no se toma el tiempo adecuado, de alguna manera sabemos de que esto puede tener mayores consecuencias, sobre todo en la presencia de la enfermedad. Entonces sí hay que tener cuidado, como estábamos hablando, estrógenos, progesterona, que es importante poder determinarlo. Claro, doctor, y de hecho, sabe, hay un estudio reciente que se acaba de observar que se hizo en mujeres luego de la pandemia y se determinó, luego que se conocieron estos factores hormonales que dejaron este tipo de terapias, que su probabilidad de vida, de éxito, fue mucho más amplia. Entonces, sí hay avances muy significativos y creo, doctor, que debemos acudir a nuestro médico y hacerle cada una de estas consultas, ¿no? Definitivamente la historia que uno puede determinar en cada paciente hace la diferencia realmente. Hay que hacer una investigación verbal o de entrevista bien consciente para saber cómo dirigir las preguntas y tener la mayor información posible. Claro, doctor. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ¿hay síntomas? Definitivamente los síntomas son bien importantes. Muchas veces pasa de que, como hablábamos al principio, hay pacientes que confunden que la mama se inflama y eso es característico de una infección. Y es en efecto cierto, puede ser una infección, pero no debemos de dejarlo al descuido, porque sí es importante descartar de que si es una infección, pues hay que tratarla, pero si aún así continúa, hay que seguir el proceso de investigación. Por supuesto, la presencia de una masa o un bultito que puede aparecer en la glándula mamaria en cualquier área, es importante investigarla. No podemos quedarnos con que ya se va a quitar, con que ya de alguna manera va a desaparecer, o peor aún, pues hacer de caso que no nos dimos cuenta.
Es importante, por supuesto, hacerse su autoexamen y es importante que se puedan conocer bien su cuerpo para que puedan de alguna manera notar alguna diferencia en algún momento dado. El dolor es otra de las características, el cambio de color en la piel, la textura de la piel que a veces aparece como una piel de naranja, que comúnmente también ya se ha mencionado, que puede ser otra de las características que pueden ayudarnos a nosotros para tomar decisiones. Claro, doctor, muchísimas gracias. Es muy valioso todo ello, ya lo sabes, si ve alguna deformación, color, pigmentación, tamaño, forma, incluso hasta picazón, ¿verdad, doctor? Así que podría es. darnos ciertos indicios, pero bueno, y hablando de los diagnósticos, ¿cuáles se están usando hoy en día? Los métodos de diagnóstico que hoy día se están utilizando en primera instancia, el ultrasonido siempre sigue siendo básico como método de diagnóstico específico. La mamografía, por supuesto, en pacientes de riesgo de 35 a 40 años en adelante son pacientes que deben de tener anualmente su estudio para poder tener un examen completo. Por supuesto, la evaluación clínica que uno hace como médico es importante y de ahí viene el estudio que se puede hacer a través de las biopsias con aspiración de una aguja fina en lugar específico. A veces es tan evidente que uno lo puede hacer ahí mismo, a veces es tan difícil capturar bien el lugar exacto, entonces se hace con ultrasonido. Y acordémonos que todos los estudios, incluyendo el de sangre, que es un marcador tumoral, todos nos van a dar alguna sugerencia de la enfermedad, pero el único examen que nos va a dar la certeza al 100% si es o no es cáncer es la biopsia. Y esto se podría hacer, bueno, de la biopsia, pero las mamografías, doctor, ¿es recomendable hacerlo una vez al año? ¿A partir de qué edad, digamos? De los 35 años a los pacientes que tienen factores de riesgo y a los 40 a las pacientes que de alguna manera pues se consideran como que normales en cuanto a sus glándulas mamarias, ¿no? Perfecto, doctor. Y cuando estamos hablando de las estrategias de prevención, porque muchas personas a lo mejor están preguntando, ¿se puede prevenir el cáncer de mama, doctor? Definitivamente se puede prevenir. Una de las condiciones, por supuesto, de prevención es hacerse su autoexamen, como hablábamos hace un momento. Se sugiere que en el 5º día después de iniciar el ciclo menstrual es un día ideal para hacerse la evaluación. Sin embargo, pues hacerlo 1 o 2 veces al mes es algo que también es importante que la mujer pueda hacerlo de una manera rutinaria. Hacerse, por ejemplo, estudios para que se mantenga su estado físico correctamente, cuidar su alimentación, su peso, hacer ejercicio, disminuir el consumo de alcohol, dejar el tabaco. Todo esto va a ayudar precisamente para prevenir la enfermedad. Todas las condiciones que podamos hacer para que esto pueda evitarse tienen que ser válidas. No podemos despreciar a ninguna de ellas. Doctor, y cuando hablamos también de los bioconjugados, sabemos que usted también ha apoyado mucho este nuevo tratamiento, que es un tratamiento convencional, por así decirlo, doctor, pero ¿podría decirnos realmente cuál es la función de bioconjugados como Oconix en el cáncer de mama, ya para ser más precisos? En mi experiencia, pues la verdad es de que sí he utilizado el producto. Desde que empezamos a hacer el diagnóstico, cuando hacemos el tratamiento de cirugía y después de terminar el tratamiento de la cirugía, hacemos que esto también tenga influencia. Cuando ya se tiene un resultado de patología final y se decide que el tratamiento debe de continuar con quimio y radioterapia, pues con mayor razón también se continúa el tratamiento de los bioconjugados. He visto con muchísimo agrado de que las pacientes tienen mejor tolerancia a los tratamientos, incluyendo el de la cirugía, mejor efecto de los mismos tratamientos como la quimioterapia y la rápida recuperación cuando es también de radioterapia. Entonces he visto realmente que el beneficio que puede hacerse en unión a los tratamientos convencionales ha hecho la diferencia entre que la paciente mejore durante el tratamiento y que obviamente su recuperación sea inmediata. Una recuperación inmediata, que pueda retomar sus actividades diarias y por supuesto gozar con su familia y cumplir cada uno de los deseos que están en el corazón de las pacientes, ¿no, doctor? Así es. Muchísimas gracias, es un placer conversar con usted, sobre todo en temas tan importantes, y le agradezco muchas gracias nuevamente por venir acá a Los Investigadores Médicos. Doctor, sabe que esta es su casa cuando así lo desee. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muy buena tarde. Continuamos con mucho más. Después de estos consejos de salud. Mire, amigo, Oconix me sanó. Primero me sanó Dios y de ahí yo le dije, porque eso, si usted lo toma como debe de ser, mira el cambio. No se despegue de Los Investigadores Médicos.
tratamientos de Innoviofarma como Oconex y Limtox son los perfectos coadyuvantes en tu terapéutica contra el cáncer. Visita las clínicas del Centro de Innovación Médica ubicadas en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel.